En una época en la que un eclipse podía significar la furia de un dragón celestial, una mujer se atrevió a mirar al cielo y, bueno, a encontrar una respuesta un poco más lógica. Hoy vamos a viajar a la China de la dinastía Qing para conocer la increíble historia de Wang Zhenyi, la científica que plantó cara a la superstición con pura ciencia. Vamos a ponernos en situación. Es el siglo XVIII y de repente el sol se apaga. En pleno día. Imaginaos el pánico. La explicación más extendida era que un dragón celestial se estaba comiendo el sol o que los dioses, por algún motivo, estaban furiosos. Este era el mundo en el que los eclipses se vivían con un miedo atroz. Y justo en medio de todo ese pánico generalizado, una voz se alzó con una calma que debió de ser chocante. Era la voz de Wang Zhenyi, que con una frase tan simple como esta desmontaba siglos de mitos. Pero, ¿quién era esta mujer y cómo llegó a entender el universo de una forma tan radicalmente diferente al resto? Para entender de verdad su historia, primero tenemos que sumergirnos en el mundo en el que nació, un mundo, la verdad, muy restrictivo, y ver cómo, a pesar de todo, su genio se abrió paso. Su vida fue un auténtico destello, increíblemente corta, pero de una productividad que apabulla. Nace en 1768, en plena dinastía Qing. Con solo 16 años ya está recorriendo China con su padre, absorbiendo conocimiento como una esponja. Publica su primera gran obra de matemáticas con 24 años y, trágicamente, nos deja con solo 29. En menos de 3 décadas consiguió cambiar la forma en la que se entendía el cielo. Pensemos en la China del siglo XVIII. El neoconfucianismo era la norma y dictaba que el sitio de la mujer era el hogar. Lejos, muy lejos de los libros y de la ciencia. La educación formal era un privilegio casi exclusivo de los hombres. Por eso, el camino que tomó Wang Zhenyi no es que fuera raro, no. Es que fue toda una revolución. Y esta es ella, la mujer detrás de ese genio. Wang Zhenyi tuvo la enorme suerte de nacer en una familia de intelectuales. Su abuelo, que había sido gobernador, tenía una biblioteca con más de 70 libros, que para la época era una auténtica barbaridad. Fue gracias al apoyo de su familia que pudo acceder a todo un universo de conocimiento que estaba simplemente vetado para la mayoría de las mujeres. Y ojo, su formación es alucinante, es que lo abarcó todo. No se quedó solo con la astronomía y las mates, aprendió medicina con su padre, poesía con su abuela y, lo que es más increíble, dominaba la hípica, el tiro con arco y hasta las artes marciales. Se dice que la instruyó la esposa de un general mongol. Era, en fin, una erudita y una guerrera en toda regla. Y ahora vamos a su contribución más famosa. Porque Wang Zhenyi no se conformaba con leer y entender las cosas, ella necesitaba demostrarlas. Y lo hizo de una forma tan elegante y simple que la verdad es para quitarse el sombrero. Aquí es donde su genio práctico brilla con más fuerza que nunca. Sin telescopios de última generación, sin laboratorios, solo con objetos cotidianos. Recreó el ballet cósmico de un eclipse. Una simple mesa redonda era la Tierra, una lámpara de cristal el Sol, y un espejo hacía de luna. Moviendo cada cosa según los principios de la astronomía, demostró de forma que nadie podía discutir que un eclipse lunar no era más que la sombra de la Tierra sobre la luna. Simple, elegante y absolutamente brillante. Pero su curiosidad no se detuvo en los eclipses, ni mucho menos. También se metió con temas increíblemente complejos, como la precesión de los equinoccios, ese lentísimo bamboleo que hace el eje de la Tierra. Lo estudió, lo entendió perfectamente y escribió artículos explicando cómo calcular su movimiento, algo que era fundamental para tener un calendario preciso. Su brillantez no era nada egoísta. Wang Zhenyi tenía una pasión muy clara: hacer que el conocimiento fuera accesible para todo el mundo, especialmente en un campo que a menudo impone tanto como las matemáticas. En su época, los libros de matemáticas estaban escritos en un lenguaje súper elitista, casi críptico, pensado para unos pocos. Pues ella se propuso romper con todo eso. Cogió tratados complejísimos y los reescribió en un lenguaje sencillo, usando multiplicaciones y divisiones para explicar cosas que otros solo mostraban con fórmulas abstractas. Con solo 24 años publicó Los principios simples del cálculo, un manual básicamente para que cualquiera pudiera empezar a entenderlas. Estas son sus propias palabras, y nos dejan ver a la persona que había detrás del genio, ¿verdad? Esa frustración, pero sobre todo esa determinación inquebrantable. El amor por el conocimiento era su verdadero motor, una fuerza que la empujaba a superar cualquier obstáculo que se le pusiera por delante. Pero Wang Zhenyi no solo hablaba el lenguaje de los números y las estrellas, también dominaba el de las palabras, y lo usó como un arma muy poderosa para desafiar las injusticias de su tiempo. Este verso es una auténtica declaración de intenciones. En una sociedad profundamente patriarcal, ella defendió sin tapujos la igualdad entre hombres y mujeres. Decía que ambos sexos compartían las mismas ganas de aprender y por lo tanto debían tener las mismas oportunidades.
Una idea, para la época, absolutamente radical. Su estilo era muy diferente. Se alejaba de las típicas palabras floridas que se esperaban de la poesía escrita por mujeres. En su lugar, usaba un lenguaje directo, sin rodeos, para denunciar la desigualdad, para escribir sobre la dura vida de los campesinos o para criticar la corrupción de los gobernantes. Su poesía era un reflejo de la realidad, no un simple adorno. Y así llegamos al tramo final de su historia. Una historia marcada por una muerte demasiado temprana, pero también por un legado que, literalmente, acabó alcanzando las estrellas. 29 años. Esa fue toda la vida que tuvo. Murió a causa de una enfermedad, dejando un vacío inmenso y esa eterna pregunta de ¿qué más podría haber conseguido? Tuvieron que pasar casi 2 siglos, pero el mundo finalmente reconoció la verdadera magnitud de sus logros. En 1994, la Unión Astronómica Internacional le concedió un honor reservado solo para los más grandes de la ciencia. Le pusieron su nombre a un cráter en Venus. Así, su legado quedó inmortalizado para siempre en ese cosmos que tanto estudió. Y quizás esta es la mejor forma de recordarla. Wang Shengyi no fue solo una astrónoma o una matemática, fue una auténtica pionera que usó la lógica del universo para cuestionar el mundo que tenía a sus pies y para intentar mejorarlo. Una mente brillante cuya luz, aunque fue breve, sigue inspirándonos hoy en día.